Me van a pedir la grabación. Ok. El doctor Andrés Ortega es médico veterinario zootecnista, graduado en la Universidad Central del Ecuador. Tiene un diplomado en medicina de fauna silvestre neotropical. Además, tiene 3 diplomados en medicinas de perros y gatos y una maestría en administración de empresas. En su carrera se ha desempeñado como director del Departamento de Fauna del Zoológico de Quito, docente de Medicina de Fauna Silvestre de la Universidad San Francisco de Quito, director del Hospital Docente de Especialidades Veterinarias, presidente de la Asociación de Veterinarios de Fauna Silvestre del Ecuador y actualmente es el director de la carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad UTE. El doctor Andrés nos va a presentar hoy la charla Emergencias en Fauna Silvestre. Bienvenido, doctor, un placer tenerlo aquí con nosotros. El ancho de banda es suyo. Bienvenido, gracias. Chévere, muchísimas gracias a ti, muchas gracias a los chicos organizadores. Un abrazo para todos ellos. El iniciar este tipo de actividades y el echarse al hombro este tipo de eventos es muy significativo dentro de su formación como profesionales, como personas. Me parece maravilloso. Este, pues un saludo también para todas las autoridades de la universidad y todos los amigos que pudimos haber hecho allá en Venezuela, un lindo país, una chévere tierra y unas preciosas personas con las que nosotros pudimos compartir un poquito durante algunos estudios. Pues bien, eh, a ver, yo prefiero mucho la modalidad en la que yo puedo ver a los participantes, por lo menos los nombres, para eventualmente conversar con ellos. No obstante, ahora mismo no puedo hacerlo, pero les invito a todos los chicos, chicas que nos están observando ahora, que con toda confianza ustedes pueden hacer sus preguntas por chat o pueden pedir autorización para intervenir, para hacer las preguntas. O si no en chat, yo pues estoy pendiente de las preguntas, leo sus preguntas y luego pues las respondemos con el afán de que esto sea interactivo y que todos podamos conversar y de pronto alguno de ustedes puede hacer alguna observación, puede hacer alguna acotación, puede hacer alguna crítica, por supuesto, bienvenida, puede aportar con datos relevantes acerca de lo que vamos a conversar hoy. Por favor, siéntanse en la libertad de hacerlo. Pues bien, vamos a hacer ahora entonces una revisión muy breve de lo que son primeros auxilios y de lo que nosotros hemos podido tener como experiencia en cuanto a hacerlo. Vamos a enfrentarnos con algunas dificultades porque, pues, ¿de qué estamos hablando, verdad? Hay muchas veces, dependiendo del país, se habla de fauna silvestre, se habla de fauna exótica, se habla de animales de compañía no convencionales. Tienen muchas denominaciones, pero vamos a restringirnos más o menos a lo que estamos hablando ahora mismo. Acá en el Ecuador y en algunos países como Colombia también se habla de fauna exótica, pero si ustedes se van a países como México, como Estados Unidos, pues a nuestra fauna silvestre también le llaman exótica. Entonces vamos a ponernos un poquito en claro primero con eso. Nosotros, nos hemos acostumbrado acá a llamar los animales de compañía no convencionales, es decir, no son perros, gatos o los animales de compañía convencionales, valga la redundancia. Ahí pues tenemos principalmente los 5 grupos, ¿verdad? Mamíferos, reptiles, aves, peces y anfibios. Todos estos animales uno los puede encontrar en algunos mercados. No vamos a entrar mucho en la polémica si es que es bien, si está bien o mal ese tipo de mercados, o si es que es ético o no es ético, o si es que es legal o ilegal, porque en algunos países hay mucha discusión en cuanto a tener animales exóticos o animales de compañía no convencionales, ¿cierto? Pero de todas maneras ustedes se van a enfrentar con este tipo de grupos principalmente. En algunos países se está comercializando incluso el tema de anfibios y la temática se aborda desde el biocomercio, ¿verdad? Y el uso de fauna. No vamos a entrar
mucho a eso. Pero ustedes ya se pueden ir imaginando que en los 5 grupos de animales ya nosotros tenemos la primera dificultad, porque al hablar de primeros auxilios nos topamos con una diferencia abismal entre las diferentes clases de animales. En cuanto a fauna silvestre propiamente dicha, que no es considerada como mascota en muchos de nuestros países, la legislación las protege y ese es el mensaje que nosotros constantemente estamos difundiendo. Un animal silvestre debe estar libre, debe estar en su espacio natural y no debe ser considerada, no debe ser víctima de cacería ilegal, no debe ser víctima de tenencia ilegal. Eh, y, eh, y como tal, la diferenciamos de los animales de compañía no convencionales. Y en cuanto a fauna silvestre, también tenemos principalmente a los 5 grupos de clases, ¿ya? La clase mamalia, la reptilia, la aviar, todo el campo de los peces y de los anfibios. De estos dos últimos, pues menos abordada, por así decirlo, pero también hay mucho que hablar al respecto. Entonces ya se puede imaginar que necesitaríamos varios días para topar exactamente de todos estos grupos de animales y las características clínicas que para nosotros debe ser importante a la hora de checar un animal que esté en emergencias o un animal que necesita primeros auxilios. En cuanto a mamíferos, en Sudamérica tenemos una hartísima variedad de especies, desde úrsidos, los primates, los felinos, los cánidos, perisodáctilos, marsupiales, y podemos nombrar varios tipos de mamíferos. Y eso es una broncota, porque no es lo mismo chequear una zarigüeya que ustedes ven en la parte superior derecha, que chequear o que dar primeros auxilios a un oso que ha sido víctima de cacería ilegal, por ejemplo, o un tapir, y si es que es de tapir, si es que este es un tapir amazónico o si es un tapir andino, en el caso de Colombia, Perú, Ecuador, ¿cierto? Si es un tapir bairdi hacia el norte de Sudamérica, ¿verdad? Sí, y en cuanto a primates, ustedes también tienen primates en la Amazonía y en la ribera eh, hacia tanto el mar Atlántico como hacia el Océano Pacífico también. Entonces, ahí ya vamos a ver diferencias. No es lo mismo chequear o dar primeros auxilios a un felino, desde luego que no, versus otros mamíferos como un perezoso de 3 uñas o de 2 uñas. El metabolismo es totalmente diferente. No es lo mismo un primate folívoro que un primate omnívoro. Todas esas características van a dificultar un poco la toma de decisiones del clínico. No obstante, sí debemos estar preparados para las cosas generales, por así decirlo. En cuanto a reptiles, ustedes ya se pueden ir imaginando el tema de manejar un cocodrilo, un caimán o una babilla, me parece que la llaman ustedes también allá en Venezuela, que chequear una iguana o una serpiente, peor aún una tortuga. Eh, Más adelante vamos a ver el tema de implementar o tomar muestras, por ejemplo, en un animal, en un reptil que tiene extremidades versus un reptil como una serpiente o como una boa, como una culebra, que pues, para nada se le parece anatómicamente, pero sí tiene una morfología y una fisiología que nosotros debemos saber para poder aplicar estos primeros auxilios. En cuanto a aves, mucho más grande el grupo, ¿verdad? Tenemos aves pequeñas, desde un búho terrestre que está en la parte inferior, que tan solo medirá unos 10, 12 centímetros nada más, o un quilico también, o un halcón peregrino, o de estos halcones pequeños que también medirán no más de unos 15 centímetros, versus un cóndor, por ejemplo, que va desde las sierras altas de Venezuela, ahora mismo complicada en su población, considerada un poco extinguida allá en su hermoso país, versus tucanes, por ejemplo, de la Amazonía o de la costa, guacamayos o papagayos, como lo llaman en algunos de ustedes. Entonces, todas estas diferencias van a complicar un águila arpía. O sea, es complicadísimo manejar un águila arpía por el tema de las garras. Principalmente son animales extraordinarios. El águila arpía es el águila más grande del mundo. Entonces ya se puede imaginar
lo peligroso que es incluso para el médico veterinario abordar una emergencia. Ustedes recuerden que para un animal silvestre nosotros los veterinarios no es que seamos sus héroes, sino somos sus agresores muchas veces, porque ellos lo único que van a hacer es defenderse de un primate, de un ser grande que está abordándoles, no está conteniéndoles, no conciben que se les está dando primeros auxilios. Entonces, frente a eso, uno tiene que estar preparado como veterinario para cualquier situación de esas. En cuanto a peces, pues yo aquí puse dos fotografías de peces amazónicos y dos fotografías de peces marinos, ¿cierto? Eh, Porque no es lo mismo tratar un animal, un pez de agua dulce, que un pez de agua salada. No es lo mismo tratar un pez de aguas ácidas como las que tenemos en toda la ribera amazónica, que tratar peces de ríos en donde hay mucha sustancia calcárea y cuyo pH pues, puede ser alcalino, ¿verdad? El manejar ese tipo de peces de diferente tipo también es complicado. No obstante, claro, ustedes me van a decir, pero primeros auxilios para un pez. Eventualmente hemos tenido que participar en intoxicaciones debido a que hay personas que usan métodos de pesca en las partes altas de los ríos no legales y que afectan a una gran población ictícola nativa de la zona, en donde entonces el veterinario podría inmiscuirse para diagnosticar el tipo de problemáticas que ocurre con estos animales, ¿verdad? Pero no es del todo nuestro campo la tarde de hoy, pero tengo que mencionarla. Y en cuanto a anfibios también es un poco complicado. Yo no soy el mejor, el más indicado para hablar de enfermedades de anfibios, pero hay muchos veterinarios que están dedicándose mucho al tema de anfibios, principalmente por el hecho de tener estos problemas micóticos, principalmente dermatológicos, que están acabando con poblaciones grandísimas de anfibios a nivel mundial, ¿cierto? Y ahora mismo quienes se dedican a la herpetología y al estudio de la herpetofauna y de los anfibios incluidos, pues están muy alarmados por el descenso de las poblaciones de anfibios. Entonces hay muchos veterinarios que también se están metiendo ahí intentando solucionar problemas extremos. Sin embargo, como les decía, vamos a referirnos principalmente a los tres grupos más comunes, por así decirlo, de mamíferos, reptiles y aves silvestres. Hay que tomar en cuenta, como les decía hace un momento, que un animal silvestre no nos considera sus benefactores y más aún si están heridos. Eh, el umbral del dolor de muchos animales silvestres está muy alto, entonces su supervivencia está por encima del tolerar un dolor. Entonces debemos también ser precavidos en el sentido de que si nosotros abordamos al animal, debemos hacerlo de manera que no se lastime aún más de lo que ya está. Animales atropellados, animales que están en shock, animales que tienen alguna fractura, en cuanto nosotros nos acercamos o le vamos a contener, pues ellos en búsqueda de su supervivencia, en búsqueda de escapar, entonces no escatiman esfuerzos y a veces aves fracturadas intentan salir volando y se lesionan mucho más sus alas o sus extremidades. Un venado que está lastimado, que está con una fractura, que está con un shock o con una hemorragia interna, pues de ese momento poco o nada le importa eso, pero lo que busca es huir de ustedes que son los rescatistas. Entonces, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de escenarios, ustedes tienen que ser muy cautos, muy astutos para prever las circunstancias, para prever eh, las respuestas que puede dar un animal silvestre que está en situación de shock, que está en situación eh, de emergencias, ¿sí? Eh, entonces, el cómo abordarle eso implica mucho de su pensamiento. Casi todos los animales silvestres, salvo por ahí los reptiles, tal vez y ciertos reptiles, a la hora de hacer un chequeo requieren cierto nivel tal vez de sedación o en algunos casos de anestesia. Mucha discusión hay alrededor de esto porque muchos colegas anestesistas siempre van a preferir que el animal esté siendo anestesiado y que se siga todo un proceso de anestesia
desde el manejo del dolor, desde la preanestesia, para lograr un real estado de inconsciencia, para evitar que el animal tenga respuesta al entorno, que el animal tenga una relajación muscular, o sea, cumplir con ciertos parámetros de la verdadera anestesia. Sin embargo, a la hora de dar primeros auxilios, muchas veces nosotros hemos tenido que acortar esos tiempos o simplemente desplazar algunas medicaciones hasta el momento en que el animal ya ha estado está en un estado de relajación muscular o de inconsciencia para ahí pasar a otro tipo de medicaciones. O sea, ¿a qué me refiero? Que en algunos casos nosotros hemos tenido que por la emergencia el animal viene siendo rescatado, el rescatista, estoy imaginándome una situación en donde el rescatista pues lo ha colocado en un saquillo y lo está llevando al centro para que ustedes le den los primeros auxilios, o lo tiene en casa ahí en un saquillo o en una caja y ustedes tienen que acercarse y el animal se está moviendo dentro del saquillo. No les da otra alternativa que aplicar un anestésico, de pronto un disociativo o una sedación a través de un alfa-2 adrenérgico nada más, sin la preanestesia que nos sugieren nuestros colegas anestesistas, ¿cierto? De una vez que el animal ya está sedado o ya está bajo una anestesia, entonces ahí sí comenzamos a corregir el tema del dolor, el tema de, de una sedación más profunda. A eso me refiero. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que anticiparnos o cambiar el orden del proceso farmacológico o del protocolo farmacológico que le vamos a dar, siempre pensando en el bienestar del animal, ¿verdad? Lo ideal, cuando nos han llegado animales en shock, por ejemplo, nosotros preferimos colocarle una cámara de oxígeno y darles un baño de oxígeno durante un tiempo y luego entrar a, si es, dependiendo del animal, tal vez una anestesia inhalado y una vez que el animal esté bajo el efecto relajante del anestésico inhalado, entonces manejar el dolor y el resto de, de pasos durante una anestesia, ¿cierto? Para que ustedes vean, estoy imaginándome varios escenarios en donde simplemente no podemos someternos a lo ideal que se maneja en anestesia de animales domésticos, ¿ok? Otra situación, como decíamos hace un rato, muchas veces he visto a muchos colegas, a muchos amigos, expertos, el no ser cautos en una manipulación de un animal silvestre. Muchas veces he visto que algunos colegas o amigos, o incluso a mí me ha pasado, que he subestimado a tal o cual animal silvestre que está en problemas. Y cuando nosotros hemos intentado contenerlos físicamente, el animal silvestre siempre nos sorprende y pues terminamos lastimados, ¿verdad? Siempre lo hemos mencionado, los animales silvestres son impredecibles. Ya, a veces podemos adelantarnos un poquito a los hechos, pero siempre, siempre los animales silvestres terminan dándonos sorpresas. Entonces hay que conocer un poco más acerca de la contención física adecuada, acerca de la manipulación. Y ahí sí aplican eh, digamos que experiencias en animales domésticos. Ustedes ven aquí en este video un bozal que tuvimos que hacerlo en campo con un cordón de nuestro zapato e improvisando y la manera en la que abordamos, ¿no? Hay modos de hacer bozales mucho más benévolos cuando se trata de perros y gatos, pero en vida libre, cuando uno se saca el cordón del zapato porque encuentra un zorro andino en primeros auxilios, pues tiene que un poco improvisar y ver cómo aborda y hacer el bozal sin que esto nos traiga consecuencias a nosotros, ¿verdad? Entonces, fíjense, un zorro andino que es un cánido básicamente, pero es totalmente indomable, totalmente irascible y muy, muy inteligente. Pero algunos procesos de contención pueden servir a la hora de chequearlo, a la hora de intentar eh, abordarle clínicamente, ¿sí? Los guantes de cuero siempre importantes y una red, aunque está muy viejita, pero nos sirvió para ese tipo de situación. La evaluación que luego siempre nos han enseñado en todos los sitios, ¿no? El famoso RCP,
o el ABC, como ustedes quieran referir, ahora lo refieren como las 3 Rs y diferentes protocolos de emergencia, ¿no? La evaluación del sistema respiratorio, que el animal esté respirando bien, la frecuencia, la calidad. Eh, Aquí, esta tarde hay muchos estudiantes, entonces voy a repetir lo que nosotros les decimos a los nuestros acá, que siempre escuchen, que siempre intenten auscultar animales sanos, animales domésticos sanos, aun cuando no lo necesiten. Es decir, siempre ustedes estén chequeando de manera que se graben cómo es un sonido respiratorio normal, cómo suena la tráquea, el paso del aire a través de la tráquea, a través de los bronquios, a través ya de los bronquiolos, de los campos pulmonares, de manera que ustedes poco a poco se graben cómo es un sonido normal. Y en cuanto llegue un animal con problemas, enseguida ustedes van a hacer la relación y van a poder determinar que algo ocurre, que algo está mal. Entonces no dejen de practicar este tipo de situaciones. Sonidos cardíacos siempre es importante también diferenciarlos. Y en cuanto a fauna silvestre, claro, un sonido cardíaco será diferente entre un monito de estos, acá lo llaman chichico, un calitrícido, versus una gallareta, una ave migratoria, una Papirula martinica se llama esta. Cómo suenan esos corazones, ¿no? Suenan a 1000 por hora, o sea, el contar a través de un fonendo se nos hace muy complicados. A manera de experiencia, se los digo, a veces hemos salido con alumnos a emergencias, entonces cuando me preguntan, Andrés, ¿cuánta frecuencia cardíaca debo contar? Y mi respuesta, lejos de darle una cifra, es, por favor, cuéntale. Y si llegas a darme una cifra, estamos en problemas. ¿Por qué? Porque esos animales deberían tener por sobre los 200, 230, 250 latidos por minuto, que es imposible contarlos a través de un fonendo, porque es un... ¿Cierto? Que si es que nuestro estudiante llega a contar y nos dice tiene 180, para nosotros ya es una bradicardia, ¿verdad? Hablando en animales pequeños como un chichico o como una gallareta. Aquí ustedes ven que a estos 3 animales les estamos dando un baño de oxígeno, ¿verdad? En algunas circunstancias, como decíamos hace un rato, no tenemos más remedio que lanzarnos a la anestesia inhalada para lograr una relajación muscular y lograr un estado de inconsciencia. Y una vez que están así, ahí sí ponerle un analgésico para también abordar el otro aspecto necesario de una anestesia, que es la eliminación del dolor. La elección de fármacos, pues es otra ciencia que tal vez esta tarde seguro no nos va a dar tiempo para hablar de ello, pero sí es importante tener diferentes tipos de protocolos. No obstante, estos chicos que están siendo anestesiados, le estamos dando una buena dosis de oxígeno antes de cualquier situación clínica. Es decir, no vamos a entrar a un quirófano sin antes saber cómo está el animal, ¿verdad? Entonces, previo a cualquier situación quirúrgica o a cualquier situación de limpieza de heridas o toma de placas, anestesiamos, manejamos la anestesia inhalada, pero nos esperamos un tiempo con un bajo porcentaje de anestesia inhalada, generalmente sevoflurano o isoflurano, mejor el sevoflurano, y que reciban una buena dosis de oxígeno antes de cualquier cosa. Ustedes recuerden que una de las principales cosas que uno debe tomar es que llegue la suficiente cantidad de oxígeno al cerebro, porque el cerebro es el que ordena al resto del cuerpo. Entonces, si nosotros no tenemos ese aporte de oxígeno que la sangre va a llevar hasta el cerebro, entonces vamos a tener un animal complicado en shock o que esté en estado de estupor o en estado de coma o estado de inconsciencia, dependiendo del grado de shock que esté padeciendo, ¿verdad? Entonces nosotros, como decíamos, si llega el animal, y dependiendo de la circunstancia, llega el animal, le damos un baño de oxígeno, como lo decimos vulgarmente acá, y junto con un anestésico, dependiendo de la decisión que tomemos. Ustedes ven acá que en este animal que ha llegado en un kennel, no sé cómo lo llamen ustedes, pero es una de esas cajas donde uno transporta a los animales domésticos. Pues aquí está un animal silvestre y lo que hemos hecho es cubrirle con plástico totalmente. Hacemos las perforaciones adecuadas como para que haya una circulación también de aire y no se sature adentro el CO2. Y ahí pues le dejamos al animal, a veces generalmente le cubrimos con una toalla, o sea, imagínense ustedes, está en el kennel, le cubrimos con una toalla,
Obviamente antes de esto le envolvimos con el plástico y hicimos las perforaciones y conectamos la máquina de anestesia, pero solo con oxígeno. Después ya cuando hemos decidido anestesiarle, ya cuando ha recibido un buen baño de oxígeno, entre comillas, entonces ahí sí procedemos a abrir la válvula del sevoflurano para que el animal caiga en estado de inconsciencia y nosotros ahí sí poderlo abordar y continuar con el resto del protocolo, ¿verdad? Esto no es una receta de cocina tampoco, chicos, chicas. Entonces, no es que eso lo hacemos siempre. Todo va a depender del estado y la situación en la que el animal llegue a sus manos del momento de la emergencia. ¿Ok? Hay estrategias curiosas como estas con animales pequeños. Bueno, este es un animal exótico, es un hámster. A esta boa, primero quisiera que se fijen en la imagen inferior. Gilberto Segnini, que es un colega suyo venezolano muy inteligente, muy profesional, un anestesista, que tengo el orgullo de decir que es mi amigo acá en Ecuador. Él anestesiaba a esta culebrita, si mal no recuerdo le llaman flecha a esta culebra. Entonces vino con este tubo herpetológico y él prefirió usar una sonda endotraqueal, llenó el balón, el neumo de la sonda endotraqueal que cerró la luz del tubo y ahí aplicó el anestésico inhalado, de manera que esta culebrita finalmente se anestesió dentro del tubo y luego pudimos avanzar con ella en otro proceso que hubo, un proceso clínico que tuvo con un prolapso peniano, ¿verdad? Pero ¿a qué iba? Es que una vez anestesiado, entonces ustedes pasan al segundo nivel, que es la colocación de catéteres, de sondas endotraqueales. En este caso, en una boa tan pequeña como esta, lo que se hizo es colocarle un catéter número 14, si mal no recuerdo, y acoplarle a la máquina de anestesia, pero obviamente solo estábamos manteniendo la anestesia con sevoflurano y con oxígeno, ¿verdad? Entonces hay métodos de diferentes de proveerle de oxígeno y de anestésico inhalado a los animales. Este es otro ejemplo de otra cámara. Esta es una caja común y corriente de las que uno podría encontrar en supermercados o reciclar cajas de manera que el animal pueda recibir su dosis de oxígeno y luego de la anestesia. Acá lo que nosotros hacemos son perforaciones en las tapas de la caja, de manera que haya circulación de aire y el animal no se llene de CO2. ¿Okay? Y una ventaja de esto es que nosotros podemos ver al animal en el momento en el que ya está inmovilizado o en estado de inconsciencia, ¿verdad? Y ustedes me van a decir, pero el sevoflurano, que es barato en su país, ¿no? Acá también es carísimo, pero pues hemos tenido la posibilidad de hacer alianzas con algunas instituciones que nos han permitido financiar este tipo de insumos. Tenemos en el chat dos preguntas. Una pregunta, ¿la serpiente con catéter es anestesia líquida o oxigenada? Es anestesia inhalada, sí. Como te decía, hemos usado alotano, hemos usado isoflurano y hemos usado sevoflurano también. ¿Ok? Está en el vaporizador y está recibiendo junto con oxígeno. Ajá. No sé si respondí tu pregunta. Ojalá que sí. Ok, acá estamos viendo también una situación y es importante. A ver, entiendo la situación de muchos países, incluyendo lamentablemente Venezuela. Antes para nosotros Venezuela era una potencia en todo mismo, ¿cierto? Ahora por lo que yo pude ver, ahora mismo tiene algunas dificultades y en muchas circunstancias no pueden tener los equipos ideales que pueden tener en otros países, pero a medida de las posibilidades, la tecnología también, al igual que en perros y gatos, también funciona en fauna silvestre. Ustedes ven aquí un hurón, un animal exótico, con su oxígeno, con su, se me fue la palabra, bueno, con su catéter, con su sonda endotraqueal, con su gas de anestesia inhalado, con su oxímetro de pulso, a eso me refería, aquí no asume el oxímetro de pulso, pero está conectado, y también con su bomba de infusión,
De manera que a través de la bomba de infusión uno puede poner cuántas gotas por minuto. Obviamente calcula el porcentaje de deshidratación que tiene y el volumen de líquido que necesitamos que ese animal reciba, ¿cierto? ¿Y para qué necesitamos calcular eso? Porque hace un rato estábamos conversando de que dependemos de que el oxígeno que nosotros le estemos dando al animal llegue hasta el cerebro. Entonces ustedes recuerden que en los vasos sanguíneos hay dos fuerzas que siempre están peleando entre sí, las fuerzas extravasculares y las fuerzas intravasculares. Pero si hay una hemorragia, y bueno, la fuerza intravascular depende de la cantidad del volumen de sangre que está dentro del vaso sanguíneo, ¿verdad? Pero si hay una hemorragia o si hay una deshidratación, ¿cierto? Las fuerzas intravasculares van a ser menores que las extravasculares y ustedes van a tener eventos como las vasoconstricciones periféricas para mantener la presión sanguínea central. ¿Por qué? Porque el organismo lo que está buscando es que haya la suficiente cantidad de sangre que lleve el oxígeno que ustedes están dando o el poco oxígeno que el animal respira hacia el cerebro, ¿cierto? Entonces ustedes como clínicos lo que quieren hacer es que ese lecho vascular tenga la suficiente sangre y de manera fluida, de manera que el oxígeno que ustedes le están dando a través de la máquina de anestesia o a través de una bomba o de una respiración asistida tenga la sangre suficiente y recorriendo a través de los vasos sanguíneos hasta el cerebro. Bueno, primero que llegue a los pulmones, que reciba todo ese oxígeno y que luego llegue al cerebro y luego se distribuye al resto del cuerpo, ¿verdad? Entonces, si no tenemos una sangre adecuadamente fluida, ¿cierto? Un volumen de sangre que logre que tanto el corazón funcione bien y que los vasos sanguíneos también regulen las fuerzas internas y externas, entonces el animal no va a poder aprovechar el oxígeno que ustedes le están dando. Entonces ahí pues relacionan, cuando hay una persona que ha entrado en accidente, llegan los bomberos o llegan los primeros auxilios, la Cruz Roja, y lo primero que ustedes ven es que enseguida cateterizan un vaso sanguíneo, colocan una terapia de fluidos, además del oxígeno. Y luego el resto, ¿no? El evaluar el resto de vías, que esté respirando, que esté bien el corazón y todo el asunto. Pero las dos condiciones básicas, que reciba una buena terapia de fluidos para que la sangre esté fluida, por así decirlo. Estoy hablando muy coloquialmente como para que se pueda entender de manera mucho mejor. Que la sangre llegue, que el lecho vascular esté totalmente permeable con un buen volumen sanguíneo y que además tenga un aporte de oxígeno. ¿Ok? Entonces sí es importante estas dos situaciones. Ahora, si ustedes tienen equipos que evalúen esa situación, muchísimo mejor. Entonces ustedes aquí ven un mapache, no sé cómo lo llaman allá, pero acá lo llamamos mapache, y acá una de las doctoras haciendo un eco para ver cómo está su corazón precisamente, a ver si es que hay algún problema a nivel, puede haber me estoy imaginando, no un evento no consentido que sea un shock cardiogénico, que el problema sea en el corazón, ¿ok? Y acá en este video, en la parte inferior, ustedes ven un venado que está anestesiado y estamos a ver, aquí hay un oxímetro de pulso que me pareció súper chévere, que incluso nos permite evaluar la presión sanguínea, justamente para ver si es que el problema de pronto de una hipovolemia o una deficiencia en las presiones diastólicas y sistólicas no permiten que esa sangre pueda llegar precisamente al cerebro, ¿no? Entonces requerimos ver que el animal esté en buenas condiciones. Los parámetros de siempre, entonces, la frecuencia cardíaca, la calidad de pulso, la temperatura, vamos a verlo más adelante, pero la temperatura del animal es importante, y la saturación de oxígeno. Acá ustedes pueden ver en este valor el 93% de saturación de oxígeno, que no es el óptimo. O sea, siempre se habla de cifras del 96%. Hay otros veterinarios que son un poco más flexibles, que hablan del 93%, un poco del 90%, pero por debajo de esas cifras ya se considera que el animal está entrando en un estado de hipoxia y ustedes deben intentar suplir esa demanda de oxígeno que tiene el cuerpo, ¿verdad? Acá ustedes pueden ver la presión sistólica y diastólica. Ustedes pueden ver la frecuencia del pulso también, entonces pueden hacer una correlación. Siempre ver que la frecuencia cardíaca
tenga una relación con la frecuencia de pulso. Si ustedes no sienten el pulso, entonces ya pueden ustedes imaginarse que hay un problema también. Hay 3 preguntas. Dice, ¿cuál es la mejor manera de abordar a un venado que se encuentre herido en una granja, por ejemplo? Me refiero a la mejor manera posible para atraparlo sin causar mayor estrés y evitar que se escape. Eh, y hay otra pregunta, ¿por qué al venado le cubren el rostro? Voy a responder primero la segunda, que es mucho más fácil. Le cubrimos el rostro al venado y a todos los animales siempre intentamos cubrirle los ojos para que no tenga ese estímulo visual, ¿cierto? Un animal que está cubierto en la gran mayoría, no en todos, porque también he visto animales silvestres, principalmente aves, que si tú le cubres la cara se angustian más y se agitan más, que hemos tenido que quitarle la cobertura en la cara y ahí como que se tranquiliza un poco menos, un poco más, perdón. No es una regla, o sea, como te digo, de aves hemos cubierto la cara y hemos tenido de la misma especie animales que se angustian mucho con la cobertura que le ponemos en la cara, ¿cierto? Dependiendo del paciente, nosotros lo hacemos. En este caso al venado sí le hemos cubierto la cara para que no tenga ese estímulo visual y no se estrese tanto, ¿cierto? Y la gran mayoría lo hacemos. Por eso mencionaba hace un rato que cuando ponemos en una caja y le damos oxigenoterapia, le cubrimos la caja de manera que el animal esté en penumbra y no tenga ese estímulo de estrés externo y el animal un poco se tranquilice, ¿cierto? Acuérdense también que este juego del estrés tiene mucho que ver con los receptores de las células de los postsinápticas, pre y postsinápticas, ¿no? Entonces, si los receptores están llenos de adrenalina, entonces sus fármacos van a estar imposibilitados de rellenar esos receptores y por ende ustedes van a tener que ponerle más dosis de fármacos como para lograr un efecto. ¿Ok? Entonces, si el animal está tranquilo, si el animal está más relajado, entonces esos receptores postsinápticos van a estar libres. Entonces, ustedes aplican un fármaco y van a requerir menos dosis para que el efecto del fármaco justo se deba porque ya rellenan los receptores y van a tener un mejor efecto. Entonces, todo eso tiene mucho que ver. El entender toda esa fisiología me parece fundamental para saber cómo responder, cómo aplicar una terapia, un protocolo farmacológico suyo. Ahora, tocayo, Andrés, a ver, en cuanto a venados, también hemos tenido los 2 casos. Venados como este, que ya le conoce a la persona, que ya le conocía del centro de rescate, porque era un venado que ya fue rescatado hace varias semanas. Entonces esta persona le daba de comer, entonces el venado se acercaba y por eso es que él prefirió someterle al venado y yo pude aplicar el anestésico parenteral. ¿Ok? En esa situación, pues fue fácil porque la persona que el venado conocía lo pudo levantar, lo pudo cargar y mientras estaba forcejeando yo ya hace rato le había puesto el anestésico parenteral. En otras circunstancias, un venado rescatado, preferimos mantenernos lo más lejos posible para no vulnerar la distancia de vuelo, se llama, la distancia que el animal silvestre permite que uno se acerque antes de emprender la huida. Entonces nosotros preferimos mantenernos distantes y a él sí a través de un dardo, a través de una anestesia, eh, se me fue el nombre, hoy estoy bien perdido en la memoria, una anestesia remota se llama, es decir, el disparo de un dardo con el fármaco, con el cóctel de fármacos que hemos elegido. Y claro, si mantenemos una buena distancia, si el animal está con sus extremidades íntegras, entonces el animal sí sale corriendo y ahí lo perdimos. Esa es una mala decisión en ese caso. Pero si el animal está caído y podemos anestesiarle y el animal no sale corriendo o si sale corriendo y luego cae de nuevo, entonces ahí sí podemos abordarle. ¿Ok? Eh, ¿Cómo mido? Churchill, qué chévere, gusto de saber de ti. ¿Cómo mido clínicamente el dolor en un reptil? Ahora mismo ya se están haciendo pequeños estudios de respuesta del dolor en animales, pero por ejemplo, en una tortuga tú mides el dolor en el momento en el que esconde la cabeza, por ejemplo, en el momento en el que esconde las patas o la cola. ¿Verdad? Hay algunas expresiones en tortugas, hay incluso expresiones de dolor que tú puedes medir dependiendo
de la circunstancia. De pronto por ahí el caimán es el que tal vez tenga menos expresión, pero sí, definitivamente ellos tienen movimientos que te evidencian dolor. No tan expresivos como los de un mamífero, como los de un ave, pero sí logras tener ciertas respuestas. Pero como te digo, ahora mismo ya comienzan a haber estudios bien interesantes en donde ya se pueden evidenciar incluso potenciales de acción en cuanto a un estímulo doloroso en reptiles. Movimientos de Miguel Cardona, movimientos de incomodidad. No me imagino que estás acotando al tema de que hay movimientos de incomodidad y que tú puedes interpretar entonces el dolor. Ojalá que sí, chévere, sí, efectivamente, como dice Miguel, muchas gracias Miguel. Hay movimientos de incomodidad, entonces tú puedes interpretar eso. Dice Jorge, yo pensé que se les tapa la cara para que el tranquilizante no se corte. Pues de cierta manera sí, o sea, es por lo que mencionábamos hace un rato, ¿no? Si un animal está cubierto el rostro, entonces no se estresa mucho, entonces lo que decíamos, ¿no? Un animal no asustado, acuérdense que hormonas como la adrenalina son hormonas que le preparan al cuerpo del animal o de la persona para una emergencia. Entonces todos esos receptores eh, nerviosos están llenos de adrenalina porque está listo, está el cuerpo preparándose para huir, para desapegarse de esa situación estresante. Entonces ahí los fármacos como los tranquilizantes no van a tener mucho efecto. Mientras que si logras que el animal está tranquilo antes del protocolo anestésico, vas a lograr que esos anestésicos enseguida tomen o tengan su efecto sin acudir a dosis mucho más altas. Entonces, eventualmente yo también he podido ver, por ejemplo, en osos en donde se les ha capturado y el oso ha pasado toda la noche incómodo, toda la noche estresado. Uno aplica el dardo y la dosis más alta no le coge y entonces uno tiene que aplicarle otro dardo con otra dosis, termina recibiendo unas 3 veces la dosis que requiere y claro, al final el animal ya termina de lo que le ha saturado el cuerpo de anestésico, finalmente termina cayendo, pero luego tienes el riesgo de que ese animal durante ya la anestesia, los receptores se liberan y el anestésico que está en el cuerpo o en la grasa tiene su efecto y el animal se profundiza tanto que eventualmente tú puedes tener paros respiratorios, ¿verdad? O en otras ocasiones el anestésico se acumula en grasa y luego tú tienes un animal que se está despertando al siguiente día y eso tampoco es adecuado, por lo menos en proyectos de conservación en donde tú anestesias a un animal y lo que buscas es devolverlo inmediatamente ya íntegro, ya parado, ya activo. ¿Ok? Este, Miriam me dice, ¿es cierto que es complicado captar señales obvias de dolor en aves? Sí, es más complicado que las de un mamífero, pero sí se, a ver, no es que conseguimos eso, ¿no? Pero sí se evidencia mucho, sí hay muchas más señales de dolor en aves que en reptiles, por supuesto, no tanto como mamíferos, eso sí. Ajá. Durante la anestesia tú sí puedes evidenciar, Churchill, respondiendo un poco a tu pregunta también, durante el procedimiento de anestesia, tú sí puedes determinar a través de las curvas del monitor cuando un animal está sintiendo más dolor. Y en reptiles también hemos podido ver curvas, picos altos en las frecuencias cuando uno no está manejando un protocolo anestésico. ¿Ok? Pero claro, dependemos del monitor y de algunos factores. ¿Ok? Entonces, continuamos. Entonces, este monitor es bastante interesante a la hora de aplicar una anestesia en campo, ¿no? Que nos permite eh, mantenerle al animal vigilado mientras nosotros estamos haciendo tal o cual procedimiento. Una vez que el animal está estable, entonces ahí sí arrancamos con los siguientes eh, protocolos. Como decíamos, la terapia de fluidos es básica. Normalmente, antes usábamos mucho el cloruro de sodio, pero también nos hemos apegado ya a los nuevos protocolos que se han estandarizado en clínica menor. Y entonces ahora mismo ya estamos usando mucho más el lactato de Ringer
para este tipo de terapias de fluidos principalmente, salvo que haya mucha la evidencia de vómito y que haya perdido mucho cloro o algo por el estilo, entonces ahí la elección es cloruro de sodio. No obstante, aparte de esta situación muy específica, nuestros terapias de fluidos de elección ahora es el lactato de Ringer. Gracias. A ver, quiero que ustedes vean dos cosas acá. Volviendo al tema, claro, en el tema de culebras, en el tema de serpientes, acá nosotros tenemos una, una serpiente que acá se la conoce como X, por estos gráficos, es una serpiente venenosa. Y claro, ustedes cuando usan estos monitores multiparámetros en mamíferos es sencillo porque aquí mismo hay unas siglas en los sensores que le indican acerca de dónde colocar el sensor, brazo derecho, brazo izquierdo, extremidad posterior, derecha, izquierda y tierra, ¿verdad? Pero en serpientes, ¿cómo le hacen? Pues hay, por suerte, publicaciones ya en varios libros en donde esta técnica ya ha sido probada, la hemos probado también y funciona al pelo. El corazón más o menos está a este nivel y los dos sensores de los brazos están al lado izquierdo y los dos sensores de las extremidades posteriores en el lado derecho, ¿verdad? Y ustedes tienen estos picos que les indican entonces las frecuencias cardíacas requeridas. Y a eso me refería con que los picos de dolor sí se evidencian. Antes lo que se hacía, y estoy hablando hace unos 25 años, es lo que eventualmente a manera de práctica lo hacemos en este video. Es decir, le ponemos a un estudiante a ver cómo se está moviendo el corazón acá. Durante el procedimiento quirúrgico o durante la curación de heridas, durante el anestésico, ¿verdad? A cualquier animal, esta es una boa. Entonces aquí ustedes ven a una boa intubada, recibiendo anestésico inhalado y oxígeno, y en donde a propósito le pusimos a un estudiante a ver cuál es el movimiento y la frecuencia cardíaca, en caso de que uno no disponga de equipos. Pero si uno puede hacer este ensayo es súper interesante porque lo que va a tener son estas imágenes. ¿Ya? Entonces uno puede seguir monitoreando y teniendo por lo menos una frecuencia cardíaca que es muy básica. Tengo una pregunta. ¿Cómo vamos de tiempo? No puedo leer, no puedo ver la pregunta. Permítanme un ratito. A ver, ahí sí. Tengo una pregunta. José Vidal. Pepe, estás aquí. Chévere. Saludos para ti también, Pepito. No sé si por ecografía hacen control reproductivo ginecológico. Claro que sí. Sí se hace ecografía, no solo para eso, ¿no? Pero claro, entenderás que, por ejemplo, a una tortuga es más complicado hacerlo, pero sí puedes llegar a ver, por ejemplo, estructuras que te sugieren huevos, en el caso de las hembras, y en los otros animales, por supuesto, que puedes hacer. Sí, sí. Muchas gracias. Saludos, Pepito. Entonces acá, a ver, ustedes ven acá, permítanme, le quito el sonido. Ya, ustedes ven acá la frecuencia cardíaca, en cambio, en un mamífero pequeño, ¿no? Ustedes pueden ver 352 la frecuencia cardíaca. A eso me refería con que a través de fonendoscopio se hace imposible medir la frecuencia cardíaca en algunos animales. Entonces, si es que ustedes llegan a escuchar, a contar la frecuencia cardíaca, para nosotros ya está en bradicardia, ¿verdad? Por eso lo ideal es tener uno de estos monitores o un Doppler, que es mucho más barato, o un monitor de estos que están saliendo bastante más económicos que puede uno acceder. Entonces, ustedes pueden ver la comparación de un mamífero, de un ave acá, una lora, versus la frecuencia de un reptil que puede ser una serpiente o una tortuga. Y si tienen un eco pueden ver incluso el tema de válvulas. Y claro, muchos de ustedes, al menos siendo uno estudiante, dice, pues, chuta, estos equipos, para llegar a tenerlos, pues tendré que trabajar mucho. Pues sí, la verdad es que sí son ahora mismo una tecnología costosa, pero se vuelve muy necesaria a la hora de realizar algunos protocolos. Entonces,
siempre hay que pensar en que tarde o temprano uno termina invirtiendo en algunos equipos, poco a poco, ¿no? No siempre se tienen los recursos para invertir de una en todos estos equipos, pero ayudan muchísimo al clínico. Luego, bueno, está el peso del animal. Acá ustedes ven un oso que fue rescatado por una comunidad acá. Luego llegó al hospital donde yo trabajaba y llegó literal botado, con una diarrea muy complicada, muy fétida, tenía una gastroenteritis terrible, el animal estaba además choqueado. Ya vamos a ver el tema de mucosas, pero si uno ve mucosas pálidas o ve mucosas azuladas, si ve mucosas azuladas, más aún le sugiere a uno una hipoxia de una, y uno ya sabe qué hacer si es que ve mucosas azuladas. Entonces, nuevamente vamos a la terapia de fluidos y a la oxigenoterapia, ¿verdad? Este animalito después de un par de semanas se rehabilitó, pero eh, a lo que íbamos hace un rato con el tema de peso es que ustedes deben hacer un cuadro de pesos, porque muchos de estos animales no es que ustedes aplican los primeros auxilios y al día siguiente el animal sale corriendo, ¿no? Generalmente ocurre que requiere el animal quedarse en hospitalización durante un buen tiempo. Entonces, ustedes pueden hacer una curva de ganancia de peso y precisamente pongo este ejemplo porque nosotros rehabilitábamos este animal y no se nos ocurrió chequear el tema de la curva de peso. Por suerte estábamos haciendo curva de peso, pero la teníamos solo por costumbre. Pero no nos habíamos dado cuenta que el animal ya llevaba casi 15 días sin ganar nada de peso. Entonces, si bien lo estábamos sacando de su cuadro clínico, pero no estábamos haciendo bien un protocolo nutricional. Entonces, luego se tomaron decisiones drásticas en cuanto a la composición nutricional de este paciente y luego antes del mes ya logramos estas heces más sólidas. Pero obviamente la coloración, ustedes me van a decir, no es la coloración normal. Por supuesto que no es coloración normal, porque durante la hospitalización, pues uno tiende a darle, manejar la nutrición de diferente manera. ¿Ok? Nuevamente vemos este monito, esta es la imagen muy común acá del tráfico, del comercio ilegal de fauna silvestre, en donde la gente todavía piensa que puede tener estos animales sometidos con una correa en su abdomen y ustedes ven este monito muy malnutrido, muy deshidratado, muy descompensado, muy esquelético, que fue incautado y luego llevado a hospitalización y acá está recibiendo una terapia de fluidos a través de un vaso sanguíneo en, en el dorso de la mano, ¿verdad? Porque fue el lugar en donde pudimos evidenciar el vaso sanguíneo, porque estos tipos de pacientes llegan muy deshidratados y los vasos colapsados, entonces no es fácil acceder a un vaso sanguíneo. Tenemos más preguntas. ¿En tortugas usan rayos X? Por supuesto que sí. Ojalá tenga las fotografías de cómo nosotros posicionamos a las tortugas. Es bien chistoso, pero no sé si pueda graficarlo. No sé si esté acá pero digamos que nosotros colocamos, si esta es una tortuga, nosotros le colocamos sobre un vaso o sobre un tubo y le tomamos de esta manera. La tortuga, el vaso está por debajo del peto y la tortuga por más que se mueva se queda quieta. Entonces nosotros ahí podemos tomarle una dorso ventral o una lateral sin que la tortuga se mueva del todo y hemos podido tomar la placa. Claro que sale el cristal, pero sale muy tenue. Lo importante es ver las estructuras internas. Así lo podemos usar. Saludos. Con respecto a la sobredosificación del anestésico por el bloqueo de receptores, ¿no se logra resolver con fluidoterapia? Sí, 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 sí. Desde luego que intentas un poco minimizar los efectos de la sobredosis del anestésico. Y ahí sí aplican los mismos parámetros. Uno se tiene que quedar con el animal hasta que el animal esté parado. O sea, nada eso de que le anestesiamos al animal y bueno, mañana le vemos a ver si amaneció. No, uno tiene que quedarse con el animal hasta cuando realmente ha salido del plano anestésico. Nos ha tocado vivir muchas anécdotas desde el hecho de que nosotros hemos dejado la sonda endotraqueal para que el animal mientras se está recuperando mantenga la sonda endotraqueal. Y les comento, de los errores uno aprende también. Un par de veces el animal
los felinos que han estado anestesiados, simplemente les dio por cerrar la boca, nos han roto abrebocas que teníamos para perros y para ellos un abrebocas no es nada, entonces los han doblado, han roto la sonda endotraqueal y un par de veces nos tocó improvisar abrebocas de manera que nosotros con pinza podamos sacar sondas endotraqueales de animales que estaban demasiado profundos en anestesia y por ahí tuvieron un flash porque nosotros estábamos, justo como tú dices, con terapia de fluidos, se lavaron un poco los receptores y el animal comenzó a despertarse y nos dio ese tipo de sorpresas. Entonces uno tiene que estar vigilante del animal hasta cuando ya ha salido de su plano de anestésico. Los animales que se llevan mucho tiempo hospitalizados luego les cuesta volverse a adaptar a la vida silvestre. Excelente pregunta, claro que sí. El principio o la regla ahí es que el animal debe quedarse hospitalizado el menor tiempo posible. O sea, si tiene que quedarse hospitalizado, se queda porque prima el estado de salud del animal y prima el estado en la terapia de emergencia que tú le estás dando. O sea, si está un animal choqueado con un TEC, con un trauma encefalocraneal, pues tendrás que tenerlo durante una semana el animal, pero con el menor contacto posible del humano. O sea, que no aprenda que el humano es su benefactor de alimento principalmente. ¿Ok? Entonces, sí, si tiene que quedarse por el TEC hasta cuando se ha resuelto de pronto ese edema cerebral y todo el tema, se debe quedar porque es tu obligación como veterinario el que el animal salga de ahí con un alta bastante bueno, ¿cierto? Pero tiene que ser el menor tiempo posible justamente para evitar la impronta, como lo refieren los expertos, para que el animal luego pueda ser liberado sin que recuerde que el humano es su benefactor. ¿Sí? Esas son decisiones muy claves que se tienen que tomar durante la hospitalización. A las tortugas les envuelven unas bandas enrolladas para que se queden quietas. No sé, yo no he usado, yo te digo, hemos usado la técnica que te menciono para tomarles placas radiográficas y se quedan muy bien. En otros reptiles se puede usar otras técnicas, ¿no? El hecho de que a una iguana o un caimán le pongas en posición dorso ventral en relación a la mesa, sí les da ese estado de quietud que se menciona en tantas veces, ¿no? La iguana o el caimán o el cocodrilo se queda, o la babilla, creo que lo mencionan, lo conocen ustedes, se queda totalmente quieta, de tal manera que uno puede salir del cuarto de rayos X, le toman las placas radiográficas y uno puede regresar al animal y lo puede contener de nuevo. Eso también lo hemos hecho. Con serpientes definitivamente no, esas no se comen el cuento, entonces hay que aplicar cierto grado de sedación o anestesia. Correcto, como criterio médico no se puede abandonar al paciente hasta que no haya salido del plano anestésico. Así es, comparto contigo, Luisa. Ok, continuamos. Las mucosas, importantísimos en un animal que requiere atención de emergencia. Acuérdense, el llenado capilar también impera las mismas máximas, ¿no? 1 o 2 segundos como llenado capilar en mamíferos. Hay sus excepciones muy claras. Por ejemplo, ustedes no van a encontrar un llenado capilar en un animal como un armadillo o un topo. O sea, esas mucosas son pálidas y no encuentran un llenado capilar en esos animales. Aunque en el armadillo sí se puede lograr ver. En el perezoso, por ejemplo, temperatura. Ahora hablando de temperatura. O sea, en un cánido como un zorro como estos, el hablar de 38.2, como ustedes ven en la diapositiva inferior derecha, pues está normal. Es un animal andino que aunque está en los Andes, pues su pelaje le provee de una barrera, digámoslo así, que impide la hipotermia, aun cuando está anestesiado, ¿cierto? Entonces 38.2 es una temperatura normal. Pero en un perezoso de 2 o de 3 uñas, ustedes van a encontrar temperaturas de 35 y no es que está en hipotermia, sino que su metabolismo es así, ¿cierto? El que esté en 38,2 en un perezoso me preocuparía porque para mí esa es una temperatura demasiado alta para lo común en la que están ellos, ¿verdad? Hablando de temperatura, pues lo mismo, ¿no? Ustedes van a tener un ave, un cóndor, un águila por sobre los 40, 45, 41, porque la temperatura en aves es muchísimo mayor que en el resto de animales. Por lo contrario, un reptil, salvo que la habitación en donde esté el animal o la caja en donde esté el animal esté adecuadamente
bien como para que el calor externo le ayude a que tenga una temperatura corporal ideal, ¿cierto? Entonces, la temperatura del animal, del reptil, hablando de los reptiles, va a depender de la temperatura externa. Y entonces ustedes pueden regular esa temperatura, ¿ok? Y ahí más prima el tema de la temperatura externa. Eh, no sé cómo vamos de tiempo, porque les puedo contar algunas anécdotas que hemos tenido con reptiles también en cuanto al tema del manejo de la temperatura en emergencias y les va a resultar anecdóticas, tal vez. Si es que por ahí los organizadores me dicen hasta qué hora tenemos, ya puedo yo regular un poquito más del tiempo. Pero bueno, volviendo a esta diapositiva, entonces ustedes pueden ver que aun cuando estamos en campo, estamos chequeando este zorro, estamos viendo pulso, estamos viendo también mucosas, temperatura, y luego, por supuesto, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, recibe su terapia de fluidos, de manera que el animal pueda, de alguna manera, ponerse bien. Ahí la decisión es si llevarlo a un centro médico o si el animal realmente puede salir adelante, ¿no? Dependiendo de la emergencia en la que está el animal. Como decíamos hace un rato, como alguien me hacía la pregunta hace un momento, las placas radiográficas sí son una herramienta básica para diagnosticar diferentes tipos de padecimiento en este tipo de animales. El tema de luxaciones y fracturas también es un tema muy interesante, pero ahí debo admitirlo, zapatero a tu zapato, ¿verdad? Ahí lo que nosotros hacemos como veterinarios de fauna silvestre es manejar al paciente dentro de lo que nosotros conocemos, o sea, la manipulación, la contención física, la contención química y que el especialista en traumatología y ortopedia haga lo suyo. Entonces, lo que siempre hemos hecho es invitar a veterinarios que saben de traumatología, de ortopedia. Nosotros nos encargamos de que el animal esté vivo y que esté tranquilo, que esté bien, que esté eh, eh, bien monitoreado, que esté estable, como algunos colegas dicen, y el traumatólogo, pues que se dedique a lo suyo, ¿verdad? Los equipos multidisciplinarios han logrado muchos éxitos clínicos en casos difíciles. Tenemos que estar cautos en el tema de hemorragias. Una hemorragia en un globo ocular nos dice mucho. También hemos invitado a colegas que son oftalmólogos veterinarios y ellos nos han dado pistas de qué es lo que puede o no puede ocurrir. Eh, Estoy acordándome de una situación, siempre nosotros hemos venido diciendo que los animales silvestres requieren tener todos sus cinco sentidos para sobrevivir en campo. Entonces, antes veíamos, si un animal tenía una fractura en la tibia, por ejemplo, de una de las extremidades y no podía caminar, para nosotros lo consideramos un animal que no podía ser liberado porque no tenía sus extremidades. Pues hemos visto ahora en naturaleza los biólogos que nos mandan imágenes. En vida libre hay aves que con una pata funcional se han dado modos para sobrevivir. Y viendo esta imagen del ojo hemorrágico, también nos llegó hace algún tiempo atrás un águila que tenía ahora mismo tenía una catarata en el cristalino y el oftalmólogo que le vio nos decía que esa catarata eh, ya tenía muchísimo tiempo en el animal, o sea que era un proceso realmente crónico. Y pues nosotros nos quedamos absortos porque cuando chequeamos el animal, el ave estaba totalmente sana, estaba bien esquelético muscular, el comportamiento estaba muy bien, las garras estaban muy bien, las alas estaban perfectas. El único problema, por así decirlo, es que no podía ver totalmente, era ciega de un ojo. Y ahí es cuando se te caen todos los esquemas, porque siempre nos han venido diciendo que las águilas necesitan tener una visión panorámica y completa como para cazar animales. Pues los animales silvestres, al igual que el humano, también se adaptan a las circunstancias. Y esta ave pasó muchísimos meses viviendo y viviendo muy bien y cazando muy bien con un solo ojo. Entonces, hay muchas circunstancias que, bueno, uno no termina de aprender en todo este campo de la medicina veterinaria, y más aún medicina veterinaria de fauna silvestre. Creo que es difícil ponerse el título de especialista de fauna silvestre porque uno no, o sea, por más que ha tenido muchos casos clínicos, no logra ver tantos como eh, para abordar a todos los animales. Me dice,
Tranquilo, Doc, puede tomarse más tiempo. Ah, gracias, Rebe. Chévere. Ok, por eso estoy yendo muy rápido. Ojalá no esté yendo demasiado rápido porque me angustia el no tener suficiente tiempo. Pero bueno, el tema de las hemorragias también les da pista de que ese animal pudo haber recibido un golpe en la cabeza, de ustedes se estén enfrentando a un trauma encefalocraneal, por ejemplo, a un proceso vestibular tal vez, o, algo, o una hemorragia o, o alguna fractura en el cráneo. Acá ustedes ven un mustélido, es un chucuri. Es bien parecido al hurón, al doméstico, pero este es obviamente silvestre. En la costa hay un animal parecido también al cabeza de mate, ¿verdad? Este mustélido, este chucuri, también fue rescatado por unos estudiantes, había sido golpeado por un vehículo y tenía todos los signos de trauma encefalocraneal. Ustedes ven acá la frecuencia cardíaca de 267, la saturación de oxígeno estaba bien, estaba ya en 100 cuando nosotros le tomamos la frecuencia respiratoria y esto permitió monitorearle. Recibió todas las atenciones, ustedes ven la terapia de fluidos a través de la safena medial, ¿cierto? Y recibiendo oxígeno todo el tiempo, manteniendo el tema de la temperatura corporal también y aquí el sensor del oxímetro de pulso. Estuvo durante una semana recibiendo el tratamiento de trauma encefalocraneal. No llegamos a poner sueros hiperosmóticos como para reducir edema cerebral, pero sí se manejó el dolor, se manejó antiinflamatorios, oxigenoterapia, terapia de fluidos, y a la semana el animal estaba muy bien y de hecho los estudiantes que lo rescataron pudieron hacer la liberación de este animal. ¿Ok? Acá ustedes pueden ver también problemas neurológicos en este monito. Ustedes, ustedes pueden ver que tiene estos movimientos sin control, movimientos motores, el nivel de sensibilidad, o sea, las neuronas sensitivas estaban muy bien, su sistema nervioso periférico sensitivo estuvo muy bien, pero su sistema nervioso motor, periférico motor, tenía problemas, ¿verdad? Eh, Luego a este animal se le hizo una resonancia magnética y se descubrió que tenía un proceso inflamatorio en el cerebro. Ahí acudimos también a neurólogos que le hacían exámenes de este animalito y le trataban para reducir ese proceso inflamatorio a nivel del cerebro. Fíjense cómo el estado de conciencia también es bastante bueno. Él puede sentir y puede ver los estímulos que le están haciendo, pero no puede controlar sus movimientos. ¿Ok? Acá ustedes pueden ver a este pez también se le puede diagnosticar problemas solo con el estado de movimiento, ¿verdad? Ahí ustedes pueden ver, y no sé si es que me puedan decir qué es lo que tiene, pero claro, el movimiento natatorio de este animal definitivamente está incorrecto, es un cola de espada rojo, es un vivíparo, y pues para los que tienen buen ojo, lo que pueden ver es que este animal tiene hongos, tanto en la aleta dorsal como en la aleta pélvica, ¿verdad? Y tiene dolor, o sea, las evidencias físicas son de dolor y no quiere nadar siquiera. Dice, ¿qué se hace en caso de que el animal se haya vuelto de cierta forma dependiente de los cuidados del personal médico? Nosotros, antes de liberar, dependiendo del caso del paciente, uy, perdón, voy a volver a compartir. Dependiendo del caso clínico, nosotros mandamos a los animales a otros centros donde tienen generalmente especímenes que están próximos de liberar. Es decir, si es que el animal pertenece a una especie que depende de grupos sociales, le mandamos a esos grupos sociales como para que sea parte de la manada. También depende de la localidad a la que va a ser liberada. A veces también hay algunos trucos, ¿no? Colocarle madres nodrizas, dependiendo de la especie animal. No es una regla, no es una receta, como decíamos al principio. Se estudia con biólogos amigos, con amigos de centros de rescate el caso, de manera que el animal eh, comience a recordar cómo es su vida silvestre, ¿cierto?
También hay algunos estudios de experiencias chéveres en donde dicen que el animal silvestre sí le recuerda al humano que efectivamente fue su benefactor, pero al resto de seres humanos les tiene recelo, ¿verdad? Hace mucho tiempo atrás también había algunas experiencias en donde se nos decía que a los animales de alguna manera había que, sin entrar al plano del maltrato animal, pero sí asustarle al animal. Es decir, que el veterinario cuando iba, y lo hemos hecho, a decir verdad, o sea, cuando nosotros vamos con un ave, entonces el momento en el que le capturamos con la red, el momento de la contención física, el momento de chequearlo, el momento de colocarle el microchip, el momento de muestrearle por última vez, son instancias en donde para el animal son situaciones muy estresantes y lo hacemos sin ninguna cautela en esa circunstancia, en ese momento, porque precisamente necesitamos que el animal nos recuerde de mala manera y cuando vea a un humano, recuerde que el humano puede ser peligroso y que le causó esa situación de estrés. Como te decía, sin entrar en el plano de maltrato animal, no procuramos que esas situaciones pre-liberación sean benévolas con el animal. Y desde luego que nunca le halagamos ni nunca tratamos con cariño. O sea, más allá de lo innato del veterinario por estrechar una relación con su paciente, nosotros en algunas circunstancias hemos sido totalmente frívolos con nuestros pacientes, de manera que no haya esa, esa relación afectiva de manera que el animal silvestre se mantenga lo más íntegro comportamentalmente previo a una liberación. No sé si me hago entender. Es complicado y no es algo que se maneja muy sencillo. Tienes que saberlo manejar. En muchas circunstancias lo que hemos hecho también es delegar a una o dos personas de nuestro equipo y que sean únicamente esas dos personas a las que el animal vea. El resto de personas no pueden verlo. El resto de personas están prohibidas de acercarse y mucho menos tener visitantes, para nada. Medios de comunicación, si es que solo se requiere evidenciar el delito ambiental del que este animal fue objeto, pero más allá de eso, el animal no ve absolutamente nadie más que sus una o dos personas delegadas para su tratamiento, de manera que minimizamos la impronta. Sí, no sé si habré contestado tu pregunta. Hablando de los desórdenes neurológicos, aplica los mismos principios que en perros y gatos, el tema de la contracción pupilar, el tema de la simetría, el tema de las respuestas, como les decíamos hace un rato, que el animal no esté en estupor, que no esté en coma, ¿verdad? Ella es Gaby, Gaby está tomando una muestra del líquido cefalorraquídeo para descartar problemas virales en esta jaguar que tenía una tetraparesia, ¿verdad? Gaby Parra. Esta es una boa a la que, en caso de Diego Medina, a la que el traumatismo a la que se le sometió este animal, terminó eh, separando el canal medular por completo y esa médula espinal quedó deshecha. Por supuesto, a partir de esta lesión, todo lo que va por detrás de esta lesión estaba ya sin todos esos nervios sensitivos y motores se quedaron anulados porque desde el sistema nervioso central fue lesionado desde este punto, ¿verdad? En este tipo de animales definitivamente, ¿qué sentido tiene liberarlo si es que ya no, o sea, si lo libera se va a morir? Y si se queda en cautiverio va a ser demasiado complicado que ese animal tenga una buena calidad de vida. Entonces ustedes como veterinarios también en algunas circunstancias lamentablemente tienen que poner en una balanza la calidad de vida a la que le van a someter al animal que ustedes están rescatando, ¿cierto? Hay emergencias que pueden eventualmente ser graciosas como esta misma. Se trata del mismo mono, pero este tipo de mono son insectívoros, les encanta cazar insectos, pero este chico al ser un bebé, pues le fue mal en la elección del insecto que cazó y en este caso el insecto le propinó una picadura y miren cómo quedó, ¿cierto? Entonces eventualmente hay emergencias de este tipo que, bueno, pueden ser manejadas sintomatológicamente eh, y que no son del todo graves, pero también tenemos que estar pendientes de ese tipo de situación. ¿Ok?
Siempre manejar la temperatura. Nosotros es una muy buena costumbre el manejar campos de manera, y cobijas, de manera que los animales permanezcan bien en cuanto a su temperatura. Eh, Siempre procuramos que cuando llegue el animal no le sometemos sobre la mesa que los veterinarios usamos, porque generalmente nuestras mesas son frías y siempre estamos pensando en el tema de que el animal no no salga de nuestra clínica peor de lo que entró, ¿cierto? Entonces siempre preferimos manejar la temperatura a través de aislantes sencillos, como una cobija o como una toalla. ¿Ok? Preguntas. ¿Qué se hace en caso de que el animal se haya vuelto de cierta forma dependiente de los cuidados del personal médico? Eh, a ver, depende del caso, pero como te decía, nosotros lo trasladamos a un centro de preliberación, de manera que ahí se le reactiva el instinto a la libertad. Eh, Eso generalmente lo encuentras más en mamíferos, luego en aves y por último en reptiles. Los reptiles, acuérdate que también tienen la memoria a corto plazo, tienen una memoria de corto plazo, entonces, y son muy instintivos los reptiles. De hecho, una de las máximas para el manejo de reptiles es que con que el reptil tenga su temperatura, su humedad y su alimentación adecuada, el espacio pasa un poco a segundo plano con ellos. ¿Cierto? Porque son más instintivos. Mientras tengan sus condiciones para vivir, entonces no son tan demandantes de las condiciones externas. Entonces, un reptil, para liberar un reptil, pues se dice que es muchísimo más sencillo porque el reptil al ser muy instintivo, lo que va a hacer es que en su hábitat natural, con temperatura, humedad adecuadas, pues lo que busca enseguida es su comida y puede vivir. En ellos lo que sí impera es que nosotros descartemos cualquier enfermedad infectocontagiosa que sí pueda poner en riesgo animales silvestres. ¿Ok? En cuanto a aves, como decíamos hace un rato, intentamos que vaya a centros en donde se habitúen nuevamente a ser libres. Por ejemplo, tenemos amigos en donde, primero que no llega gente en absoluto a ese centro de rescate, no hay visitas, nadie atiende más que la persona que cuida al animal. El monitoreo se realiza con cámaras trampa e incluso en uno de ellos, por ejemplo, como anécdota, te cuento que el cuidador incluso se viste con un cuero de vaca y entra totalmente disfrazado y en las noches, al tratarse de un ave de penumbra, ¿no? Perdón, de costumbres diurnas, este cuidador se viste con cuero de vaca, va muy tarde en la noche o muy temprano en la madrugada, cuando todavía no ha salido el sol, para hacer las actividades de limpieza y de colocación de alimento. De manera que el animal, al no poder ver muy bien en la oscuridad, no sepa quién fue su benefactor de alimento. Y de manera que cuando ya ha salido el sol, de pronto ella, cuando está en el recinto, encuentra la presa de carne, no relaciona al humano como su benefactor y simplemente hace lo que haría en vida libre, que es comer la carroña, ¿cierto? En algunos otros centros se le coloca a presas vivas y bueno, esa es otra discusión de cuándo no y cuándo sí usar presas vivas, siendo que le estás entrenando a cazar, o sea, le estás recordando que es un animal de presa, ¿cierto? Entonces hay técnicas que te ayudan a hacer eso. Hay experimentaciones, por decirte, ojalá lo pueda describir, pero para un animal cazador, para un felino cazador, recuerdo que hay un colega que propuso un recinto en donde la alimentación se realizaba con tubos PVC a larga distancia. Entonces colocaba en un extremo del tubo un mamífero pequeño como un cuy, como los que tenemos acá en Ecuador, como un cobayo, o pollos, ¿cierto? O codornices, que se parecen un poquito más a las aves silvestres, cierran los tubos, entonces la codorniz no tiene otra opción que irse hasta el final del tubo que da al recinto del animal cazador. Entonces, de pronto el animal cazador simplemente se topó con la codorniz, la caza y el instinto depredador se mantiene. Pero el animal, el cazador, en este caso este felino, nunca se dio por enterado que quien le proveyó de ese alimento fue una persona que está al extremo del tubo. Si me hago entender. Entonces hay trucos que se han experimentado en centros de rescate como para minimizar la impronta.
Ok. Atilio, qué gusto saber de ti. Muchas gracias por apoyarles a los chicos para que nosotros tengamos este espacio. Un abrazo para todas las autoridades de la universidad, para la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad del Zulia. Dice, gracias por tu siempre apoyo a la facultad. Lástima que no podemos llegar. Bueno, ojalá podamos vernos pronto, ojalá podamos conversar. Muchas gracias a ustedes, a todos ustedes. Stephanie Roja, ¿este material de las láminas nos lo puede facilitar o enviarlas al correo? Por supuesto que sí. Claro que sí. Luego es un asunto de coordinar con los organizadores nada más. A ver, siguiendo con el tema. Las placas radiográficas, como decíamos hace un rato, ustedes pueden ver acá con una chinchilla haciendo anestesia para el tema del control del crecimiento permanente de los incisivos, ¿verdad? Acá ustedes pueden ver a un periquito australiano, también está siendo manejado sus alas, sus patas. Esto lo pusimos como para que ustedes vean la técnica que se usa en otras aves. Las hemos usado en casi todas las aves, excepto en aves muy grandes como tal vez el cóndor andino. Pero esa es la manera, anestesiado, ¿no? En este caso el periquito es tan maleable que uno puede hacer esto. No obstante, sí preferimos hacerlo bajo anestesia para disminuir el estímulo de estrés del animal. Pero ustedes pueden ver acá el, el, el chasis con la diapositiva y el animal está siendo tomado. Esto también es de discusión, ¿no? Porque posiblemente dentro de este grupo que nos está escuchando hoy deben estar imagenólogos y nos van a decir esto es incorrecto, porque normalmente las placas radiográficas se hacen por secciones, es decir, de la extremidad derecha, de la extremidad izquierda, del tórax, del abdomen, de las extremidades inferiores. Sí, les damos toda la razón. No obstante, en algunas circunstancias como estas, sí hemos hecho, burdamente dicho, una canariografía, ¿verdad? Entonces nos ha servido y hemos podido llegar a diagnósticos con este tipo de manipulaciones. Ustedes ven aquí también haciendo una anestesia de este canario, ¿cierto? La canariografía. Acá con un tucán, acá le hemos hecho una adaptación a una botella de gaseosa porque el tucán tiene el pico grande, entonces las mascarillas comunes no nos permiten hacer una anestesia, entonces nosotros podemos improvisar de esta manera. Perdón, una cosa. Aquí hemos colocado un guante de látex, le perforamos un poquito el guante de látex y proveemos el tema de la anestesia. ¿Ok? Aquí está la radiografía, la imagen. Me preguntabas, Doga, hace un rato cómo tomamos placas radiográficas a tortugas. Mira que esta tortuga está sobre un bote de basura y sobre creo que es un envase de los que era de CDs. La tortuga no puede moverse de ahí. Algún momento, al principio mueven las patas, pero luego se da cuenta que es inútil mover las patas, se queda quieta y modificamos el equipo, direccionamos el equipo de manera que podemos tomar las placas radiográficas. Los oxímetros de pulso, Cintia Villalobos, un abrazo también para ti. Me dices si se han usado los oxímetros digitales en fauna. Sí, sí, de hecho lo estábamos viendo hace un momento, cómo poníamos el oxímetro de pulso en fauna. No solo oxímetros de pulso, ¿no? Sino los monitores multiparámetros y ahora hay estos monitores multiparámetros mucho más chiquitos del tamaño de un celular que nos permiten hacer eso. Placas radiográficas entonces muy útiles. Aquí estamos tomando entonces una anteroposterior de una tortuga. Acá ustedes pueden ver una serpiente y acá pueden ver las siluetas de huevos de esta serpiente con distocias, ¿cierto? Este es un caso muy interesante con Andrés Villagómez. El animal no está del todo anestesiado porque lo que queremos es que degluta el medio de contraste que le estamos dando a tomar acá. Un caso muy triste porque este chico finalmente tenía megaesófago y tuvimos que realizar la eutanasia con este chico. Todo vomitaba porque no podía tolerar ningún alimento que ingresaba y no podía tragarlo. Entonces, a través de medio de contraste y una placa radiográfica pudimos diagnosticar el megaesófago. Las tomas de muestras importantísimas también.
pero para esto obviamente tienen que estar ligados a un laboratorio que puede realizar estos diagnósticos. Los laboratorios eh, que vienen ahora, los modernos de equipos, si bien manejan el tema de aves, mamíferos y algunos reptiles, pero sí confiamos en ellos hasta cierto punto. Preferimos de todas maneras laboratorios en donde realizan pruebas manuales porque de alguna manera eh, el manejo de esas muestras y la manipulación y la prueba en sí no son tan cuadradas como las que realizan una máquina moderna, y los discos también no son tan específicos para tantos animales. Entonces, eventualmente, si tomamos una muestra de sangre de un reptil, sí preferimos que lo hagan, que un hemograma sea hecho manualmente, por ejemplo. Hay que recordar de todas maneras que la sangre de los reptiles se hemoliza con el anticoagulante EDTA, y el anticoagulante ideal para las muestras será siempre heparina. Para ello hay que heparinizar la jeringa, es decir, tomar heparina con una jeringa vacía, evacuar la jeringa y lo que ha quedado en la aguja, en la base de la aguja y en las paredes de la jeringa serán adecuadas como para que la sangre no se hemolice. Y como el volumen es tan pequeño, no altera tampoco los valores hematológicos de la muestra. ¿Ok? Entonces, dependiendo del reptil, dependiendo de la especie, también nos dirá el sitio adecuado para la toma de muestra. Aquí estamos tomando una muestra del vaso sanguíneo caudal y el punto de punción es por debajo de la cloaca, siempre pensando en que los machos tienen 2 hemipenes y ustedes eventualmente pueden punzar uno de ellos, de esos hemipenes, ¿verdad? En reptiles, debo mencionarle también, la intracardíaca no es una de las normales, de las más comunes, por el hecho de que el corazón, acuérdense ustedes que el corazón también, la sístole y diástole se debe a pulsos neurológicos a través del nodo sinusal. Si ustedes introducen un metal ahí, pues esos impulsos eléctricos, perdón, sí pueden interrumpirse, y se mencionan fibrilaciones ventriculares por el hecho de punzar directamente al corazón. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es modificar esa técnica, y si tenemos el corazón acá, como ustedes ven, a través de un ecógrafo o a través de un Doppler, nosotros del corazón nos vamos proximalmente hacia los grandes vasos que salen del corazón, y ahí punzamos para tomar muestras y nos ha ido bastante bien, por así decirlo. Pero debo ser claro en que no es la vía ideal, no es la vía preferida. Si bien obtienen más muestra de sangre, pero no es la primera vía. Siempre intentamos en la caudal, en serpientes, ¿no? En tortugas, en cocodrilos, iguanas, ya hay otras vías. En aves, pues generalmente tenemos varias vías, la tarsial, la axilar también, la alar o la yugular, pero va a depender también de la habilidad de los veterinarios. Si a mí me ponen a sacar muestras de la yugular, lo más probable es que fracase, pero sí son muy hábil tomando muestras de sangre o colocando vías en la tarsial medial o en el ala, ¿verdad? En aves. En tortugas, pues la subcarapacial o la caudal es muy buena, y para tomar muestras también el vaso en el brazo, ¿ok? Va a depender mucho. También se han hecho endoscopías, pero con profesionales que son expertos en endoscopías, ¿verdad? Ahí tampoco nosotros improvisamos, ¿no? O sea, zapatero a tus zapatos. Si hay veterinarios que conocen ese conocimiento, nosotros mantenemos al animal bien monitoreado, bien anestesiado, y que el profesional haga lo suyo, ¿verdad? Acá ustedes pueden ver entonces endoscopías para buscar una lesión en el tracto gastrointestinal en serpientes venenosas. Andrés Espinosa es del especialista. Edgar Reina es del veterinario de fauna silvestre de herpetos, es decir, de reptiles, aunque maneja bien el resto de especies. Ya pueden ver cómo disfrutábamos nosotros de esta experiencia. Lo que hace un rato me preguntabas, Doug, a través de un eco, Pepito, sí puedes hacer varias cosas. Acá Fernando Paredes está chequeando cómo están las válvulas del corazón de esta tortuga. Hola, Vale.
¿Cómo te va? Qué gusto que estés aquí también. Chévere. Acá un poco más, a través de alianzas con algunos hospitales humanos, nosotros hemos podido hacer análisis un poco más chéveres como estos, ¿no? Nosotros obviamente no vamos a tener, bueno, no sé si lo podamos tener, pero por ahora mismo no tenemos la capacidad económica como para comprar uno de estos equipos, ¿cierto? Pero hablando con personas que sí los tienen, con clínicas humanas que sí los tienen y haciendo alianzas, la verdad es que siempre que les mencionamos que es un animal silvestre, se han abierto las puertas y nos han permitido hacer análisis un poquito más meticulosos como estos. En este caso, para ver el perdigón en el canal medular de esta jaguar que tenía una tetraparesia, y en este caso, para localizar los dos anzuelos en una tortuga marina que estaban lesionando todo el tracto gastrointestinal, ¿cierto? Todo vale, finalmente, para llegar al diagnóstico. Entonces, los laboratorios hacen lo suyo también, realizan el conteo globular. Ustedes pueden ver la sangre de los reptiles como tiene núcleo, los glóbulos rojos que normalmente en mamíferos domésticos, en la gran mayoría de mamíferos son anucleados. Ustedes van a encontrar los núcleos en aves, en peces, en anfibios, en camélidos sudamericanos también, ¿verdad? Acá tomando muestras de orina en perros asilvestrados, de manera que queríamos ver si es que los perros asilvestrados podían enfermar a zorros andinos que también son cánidos, ¿cierto? Acá, una fractura en una mandíbula de un cocodrilo y en donde invitamos también a un traumatólogo para que realice la fijación externa. Como les decía desde un principio, ustedes se activan al momento de los primeros auxilios, le dan los primeros auxilios, le dan las emergencias, del tratamiento de emergencias, se encargan de la anestesia, se encargan del monitoreo, se encarga del mantenimiento y que el experto en traumatología haga lo suyo. Y eso es lo que hicimos en ambas situaciones. Acá con un gallinazo rey. Ay, ahora mismo, Cintia, o vale, no me acuerdo cómo ustedes le llaman al gallinazo rey. Tal vez se me ayudan por interno, por favor. Pero aquí extrayéndole un perdigón a esta ave y luego Bruno Cuenca, que fue el traumatólogo, colocó una placa de titanio para que se restablezca esto. Y esto es lo que Fernando Paredes nos enseñó a su debido tiempo, una transfusión de sangre de un hurón sano a un hurón enfermo. Rey Samuro, exacto, así es, gracias. Sí. Doc, son las 7:30, puede acelerar la charla. Chévere, claro que sí. Ok, ya creo que terminamos, ya mismo terminamos. Aquí un tratamiento específico también de un ganso que tuvo una distocia y hubo que hacer la extracción de su huevo. Hemos estado en situaciones en donde hemos podido extraer los huevos, dependiendo del tamaño de la cloaca también y dependiendo del tamaño de los huevos que están eh, provocando la distocia. Pero en un par de circunstancias me temo que hemos tenido que romper el huevo dentro de la cloaca y extraer el huevo y hacerle un lavado al ave, de manera, y bueno, manteniéndolo con analgésicos y antibióticos como para que el animal se reponga de esa situación. ¿Y por qué lo mencionamos como emergencia? Porque el animal realmente ha llegado botado, caído, sin querer caminar, muy adolorido, con las plumas erizadas y temblando, ¿verdad? Una vez que hemos realizado todo el chequeo general y en las placas radiográficas asomó un huevo provocando una distocia. Una vez que hemos corregido esta situación, entonces el ave ya se siente mucho mejor y a las pocas horas de eso está en perfecta situación. El tema de los bebés, muy complicado, y ahí es toda una ciencia de cómo vamos a manejar los protocolos. Ustedes tienen que conversarlo con el equipo, dialogar con el equipo, conversar con biólogos, que haya una especie de debate en buena onda de qué es lo mejor para el ave, para el animal rescatado. Por ejemplo, un zorro andino bebé, ustedes pueden ver aquí pechugas de codorniz. Y ustedes me van a decir, pero ¿por qué no le dabas codorniz?
porque lo que no queremos es que este animal, cuando sea liberado, relacione a una codorniz o a una gallina con su alimento natural. Porque en vida libre, una vez que ustedes liberen a este animal, posiblemente este animal se acerque a las comunidades y ataque las gallinas de los comuneros. Y ahí lo que ustedes están logrando es un conflicto humano-animal y los comuneros lo que van a hacer es intentar matarlo, ¿cierto? Entonces nosotros lo que hacíamos era, por último, si le tenemos que dar con plumas por el tema del calcio y el tema un poco de los minerales que tiene la pluma también y la proteína, entonces lo que hacíamos es cortarle la cabeza y las patas de manera que el animal nunca relacione la forma de gallina con su alimento. De manera que en el campo pues haga sus cacerías, pero sí, eh, pero no profundizar más el conflicto humano-animal que puede ocurrir si nosotros le acostumbramos a que coma gallinas. Por eso ustedes pueden ver en este platito solo pechugas, nada más y sin piel, sin plumas, sin nada. Fabián, dices, buenas tardes, sugiero hacer una carpeta en Google Drive para subir las conferencias. Claro, eso, si los organizadores y las organizadoras llegan a acuerdo, encantado, esta es su presentación. Ok, bebés, entonces amerita un análisis un poquito más profundo, ¿verdad? En algunas circunstancias, entonces, la administración de alimento tiene que ser de esta manera, asistida, como para que el animal, y es que el reptil es así, si es que no se siente bien, simplemente no come y pues, se deja morir sin comer, porque no se siente bien. Entonces, en esa circunstancia, nosotros no le dejamos elegir y le suplementamos de manera artificial la alimentación para que se reponga. Hay diferentes alternativas también para eso. La etología ya lo hemos hablado. Sí es cierto también esa situación de que muchas veces necesitamos de nodrizas y también debo mencionarlo, nosotros los varones somos pésimos para hacer nodrizas, no tenemos esa magia que tienen todas las chicas y todas las mujeres, y no es un tema sexista, simplemente ustedes las mujeres son así de divinas, ustedes gozan de esa habilidad de proveer, de tener ese sentimiento maternal y los bebés generalmente que entregamos a nuestras estudiantes para que sean sus nodrizas salen adelante. Cuando nosotros nos hemos hecho de cargos de bebés, somos un desastre nosotros los varones. Entonces, sí manejamos un poco ese concepto. Las nodrizas son importantísimas en primeras etapas, pero rescatar un bebé sí es complicado por el tema comportamental, porque muchas veces esos bebés ya no pueden ser liberados precisamente por lo difícil que es que ese animal vuelva a tener ese instinto eh, silvestre. Los animales no se ahogan por suministrarles alimento forzado, por ejemplo en el video del cocodrilo. Pues si lo sabes hacer no debería pasar nada. Déjame ponerte de nuevo el video. Espérenme un ratito. Fíjate, Doc, que lo que nosotros hacemos es colocar el alimento, nosotros ubicamos, voy a detener aquí. Voy a detener un poquito más atrás. A ver. Fíjate que aquí, a este nivel, está la glotis. Entonces nosotros bajamos un poco esta membrana que vendría a ser el rezago de la lengua. Ellos no tienen lengua. Esto es lo único que tienen, esta membranita. Bajamos esta membranita del paladar, sobrepasamos el nivel de la glotis y el alimento lo dejamos por detrás de la glotis. Y luego incluso hacemos un masaje de manera que estimulamos que el reptil degluta. Y eso lo hacemos con todos. Siempre localizamos la glotis y le entregamos el alimento por detrás de la glotis. Si es que es a través de sonda, mucho mejor. Ahí con la sonda definitivamente ubicamos la glotis, pasamos el nivel de la glotis y nos vamos hacia el estómago a través del esófago. Sí, por supuesto que hacemos eso. Y no intentamos llenarle de comida al animal porque sí hemos visto muchas veces que le llenamos de mucha comida y regurgitan por el estrés o a veces simplemente si es líquido, también hay reflujo y lo que no queremos es que haya una neumonía por aspiración. Entonces fíjate cómo ahí el alimento está entrando y pasamos realmente la glotis por detrás de la glotis. No sé si logras, si se logra ver, mira, ahí, ay, perdón. Voy a ver si le paso de nuevo. Ah, mira, ahí estamos dándole el masaje, a ver. Ahí,
A ver, ahí ya pasamos la glotis. Ahí está el alimento. Aquí ya pasamos la glotis. Y luego, fíjate dónde está la pinza. La glotis está acá. Ya se quedó atrás. Luego cerramos y luego al final le damos un masaje. Vamos a recorrer el video. Perdón, Rebe, si es que ya me paso, si es que creo que ya en unos 10 minutos capaz que suspendo la charla entonces para no robarte tiempo. Fíjate, sí, no sé si pudieron ver que el alimento pasó la glotis por completo y le introducimos por detrás de la glotis y luego finalmente lo que hacemos es un masaje para estimular la ingesta. ¿Sí? Y claro, los chicos que están haciendo esto se aseguran por completo que el alimento haya pasado ese nivel. Esto ya no son de emergencias, sin embargo, sí hemos tenido casos en donde animales no pueden comer bien por el tema de crecimiento inadecuado de estructuras anatómicas como el pico o como las uñas, como acá también. No pueden sujetarse muy bien en la percha por crecimiento inadecuado de uñas. Solo quisiera mencionar que la velocidad del Dremel en este caso es muy lento, porque sí supe de un caso en donde le limaron el pico a mucha velocidad y lo que provocaron fue una quemadura y el animal estuvo muy adolorido por varios días. ¿Ok? Entonces, la lima se hace con el Dremel tiene que ser a una velocidad bastante benévola con el animal. Más preguntas, tómese el tiempo que necesite. Ah, chévere, gracias. Ah, pero es que si me paso también me tienen que decir, si no nos vamos hasta mañana. Malformación, a ver, en cuanto a sí, nuevamente los equipos multidisciplinarios, chicos. Acá yo coloqué el dardo, yo hice el cálculo de la dosis, el animal era un oso de anteojos de un zoológico, los veterinarios de ahí son espectaculares, sin embargo, pues nos llamaron a apoyar esto, entonces se anestesió el animal y invitamos a dos odontólogas humanas. Ustedes ya pueden imaginarse la felicidad que estas chicas tenían al momento de hacer una extracción de una pieza dental de este oso que estaba fracturado y ya estaba perdido, ¿verdad? Y también hemos hecho entonces con odontólogos humanos desde endodoncias sencillas o como extracciones, como en este caso, extracciones de piezas odontológicas, ¿verdad? Entonces hay algunas circunstancias incluso que se reducen los costos a cero. ¿Por qué? Porque los profesionales humanos muchas veces están dispuestos por la experiencia, o sea, es la primera vez que estas chicas estaban con un oso de anteojos en la vida, capaz que no vuelven a tener esa experiencia. Y entonces ellas llevaron todo el equipo, llevaron todos los insumos, todos sus conocimientos y no nos cobraron absolutamente nada, ¿verdad? Pero ese tipo de circunstancias puede darse. ¿Y cuál era digámoslo así, no era tan emergencia, pero sí el oso ya llevaba mucho tiempo dolorido, o sea, algunos días antes adolorido, y ya no tenía el apetito y el comportamiento adecuado. Entonces se decidió chequearlo y pues tenía este tipo de dolor. Ya se puede imaginar, seguro muchos de ustedes habrán sentido el dolor de una pieza dental y ya se pueden imaginar cómo estaba este oso, ¿verdad? Ok, nuevamente el tema, solo reforzar ya para ir terminando. El equipo multidisciplinario es lo que ha llevado muchas veces al éxito. El veterinario de fauna silvestre se encarga a lo suyo, el anestesista a lo suyo, el traumatólogo a lo suyo, el cirujano a lo suyo y los estudiantes siempre acompañándonos para que algún rato nosotros podamos entregar la posta y que sean ellos los que saquen mucho más adelante a este campo de la medicina veterinaria, ¿cierto? Y creo que eso es todo. El último mensaje, simplemente recordarles que los animales silvestres no son mascotas. Por suerte en muchos de nuestros países la legislación ya los protege. Ya tenemos penas acá en Ecuador, incluso conlleva una situación de privación de libertad a quien realice cacería ilegal, a quien haga tenencia ilegal y a quien comercie animales silvestres. Eso es todo. Nuevamente les agradezco mucho. Un abrazo a todas las organizadoras, a todos los organizadores y gracias por abrirnos este espacio y por considerarnos como suyos, como expositores. Muchísimas gracias, doctor. Excelente presentación, muy explícita, realmente muy interesante. Eh,
En este momento sería importante, yo no sé si podría compartir su correo, si alguien más necesita dar alguna pregunta, si alguna interrogante y se la puede hacer vía correo electrónico. Em, Llevamos casi 2 horas y necesitamos también finalizar. Muchísimas gracias por su participación, excelente presentación. Y bueno, si alguien tiene otra pregunta, doctor, si puede poner en el chat su correo electrónico si alguien quiere que Claro que sí. le hagan contacto. A ver, aquí coloco el WhatsApp, ¿ya? Sí. Ah, ok, también sirve. Este es el número WhatsApp por si acaso, si desean. Encantado. Solo tengan paciencia, a veces demoro un poquito en contestar nada más, pero siempre lo hago. Eh, y les envío el correo también. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Eh, Le reiteramos nuestro agradecimiento y a todas aquellas personas que están ahorita online, los invitamos para mañana a la presentación del doctor Dervin Dean, que va a hablar sobre requerimientos nutricionales para bovino a partir de las 11 de la mañana. Ay, perdón, una pregunta. Me están haciendo caer en cuenta que les estoy dando los datos a los panelistas, pero no al grupo. Ok, Entonces, no sé si es que... déjeme, yo se lo puedo hacer copiar. Yo se lo puedo copiar aquí. Chévere, Ya les voy a hacer la copia. chévere, con todo gusto. Nuevamente un abrazo a todos los estudiantes de la Universidad del Zulia, de la Facultad de Medicina Veterinaria. Un cariñoso saludo también para la red, para Cintia, para Vale y todos los amigos y amigas que allá hicimos en Venezuela. Gente muy querida y muy recordada por todos nosotros. Perfecto. Bueno, sí. Sí, les recordamos que las videoconferencias están siendo todas grabadas y más adelante el comité organizador le dará las opciones para poder nuevamente disfrutar de las conferencias. Chévere, Muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias, doctor. Le dejo un minuto para que se despida. Pues sí, mandarles un abrazo desde acá, desde Ecuador. Nuestro país es bien chiquitito, pero enorme en cuanto a cariño. Visítennos cuando ustedes deseen, siempre serán bienvenidos. Y nuevamente les reitero el agradecimiento infinito por habernos considerado dignos de estar con ustedes y entregarles lo poquito que uno conoce en cuanto a medicina de fauna silvestre. Un abrazo a todos y todas. Bueno, un abrazo, pues. Buenas noches. Que Eh, descanse. Chao, chao, gracias.